es ejercitándonos en el discernimiento espiritual. Vamos a hablar ahí del discernimiento espiritual, la sabiduría que es tan necesaria. Si algo que necesitamos como iglesia es sabiduría, es discernimiento espiritual. Así que, bueno, para empezar, quiero definir lo que es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es pensar bíblicamente sobre la vida. Pensar bíblicamente sobre la vida es una habilidad para diferenciar la verdad de lo falso, la verdad del error. Es la habilidad de ver lo que está oscuro, de alguna manera. Discernimiento espiritual, otra definición si quieres, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Bueno, antes de seguir quiero orar, casi se me olvida. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de ser tu iglesia, de reunirnos, de congregarnos juntos como hermanos en Cristo, en una misma visión, en una misma fe, con un mismo propósito y un mismo sentir, que es el buscarte a ti, que es el buscar tu gloria, que es el extender y que tu reino, Señor, avance como tú lo desees, Señor Jesús. Te pido, Dios, que en esta hora tú, por medio de tu Espíritu Santo, tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos en verdad, Señor, ejercitar esos sentidos espirituales, Señor, que tú nos has dado, Padre, para poder tener un entendimiento más profundo, más claro de tu palabra y de tu propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y te pido que tú nos hables. Pedimos tu Espíritu Santo, Dios, para que nos revele, para que nos muestre tu verdad revelada en las Escrituras. Toma el control, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, como te decía, el tema de hoy es discernimiento espiritual. Hemos dicho que es una capacidad dada por el Señor, una capacidad dada por el Espíritu Santo, que da a sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Amén. Entonces, una capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios. Y sabes que sin esa capacidad, sin esa habilidad, tú y yo no podemos caminar sabiamente en obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso es tan importante que tú y yo amemos la sabiduría, que tú y yo adquiramos sabiduría y discernimiento espiritual para poder caminar en ese propósito, en ese plan que Dios ha diseñado para nuestras vidas, para conocer sus mandamientos. Y si tú lees las Escrituras, vamos a mencionar unos versículos, pero hay tantos que nos hacen ver que si tú los lees te das cuenta de la necesidad que hay de que tú y yo tengamos sabiduría espiritual. Por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Te lo leo, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una palabra fuerte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando estaban con la ley. Pero vemos ahí lo importante que era el conocimiento. Luego en Isaías capítulo 5, versículo 13, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso es tan importante tener ese conocimiento y esa sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Luego en el Nuevo Testamento, si vamos a Filipenses, ahí sí te pido que me acompañes. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9
aquí Pablo, el apóstol Pablo está pidiendo y él hace una oración y dice que él está orando por esa iglesia aquí, a los filipenses, por ese discernimiento, ese conocimiento. Filipenses 1:9 al 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y tú puedes ver ahí a Pablo y quizás también en otros pasajes, en otras cartas, cómo él pide: yo quiero que comprendáis, que tengáis ese conocimiento, ese discernimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Déjame decirte que todo esto que estamos hablando, el fin, no es que tú y yo digamos: wow, cuánto discernimiento tengo, cuánto sé de la Biblia, ¿verdad? Que nuestro cerebro, nuestra cabeza se explote de tanto conocimiento. El fin de todo esto es que tú y yo vivamos para la gloria y alabanza del Señor Jesucristo. Ese es el fin, que tú y yo caminemos en sabiduría, en integridad de corazón, dando la gloria al Señor. Ese es el fin, que nuestras vidas puedan dar y traer gloria a Cristo. Entonces, aquí Pablo está pidiendo no solamente porque el amor y el conocimiento abunde en medio de ellos, sino que abunde también todo tipo de discernimiento. Discernimiento para todo tipo de circunstancias. Todo tipo de circunstancias en la vida. Tú y yo vivimos en este mundo, somos extranjeros en este mundo mientras estamos aquí de paso. Pero mientras estamos aquí nos toca tomar decisiones, nos toca dar pasos. Pero como dije la última vez en la predicación, que el Señor nos prometió su Espíritu Santo, el ayudador que nos ayuda. Y ese Espíritu Santo también el que nos da esta sabiduría espiritual, este discernimiento para saber qué hacer en cada momento determinado, en cada circunstancia, en cada conflicto. Como dije, el discernimiento es pensar, tener esa mente de Cristo para todo tipo de, para la vida en sí, para todo tipo de decisiones, de circunstancias. Y uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y al mismo tiempo caminar en integridad de corazón. Cuando tú tienes discernimiento espiritual, el resultado es que tú camines en sabiduría, dando pasos, dando frutos de justicia que glorifican al Padre. Y vamos ahí a primer libro de Reyes. Vamos a ver ahí la vida de un hombre que dice que era el más sabio de todos los tiempos, Salomón. Y llega aquí el momento en el que ya él toma el lugar de su padre, del rey David, y le toca a él gobernar. Y dice que el Señor le habla. Primera de Reyes, capítulo 3, 5. Vamos a leer. Versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Wow. Aquí está la oportunidad de oro para Salomón. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos apareciera en un momento y nos dijera: pide lo que quieras que te lo voy a dar? Imagínate. Y aquí Salomón tenía una oportunidad grandísima, una oportunidad de oro, de pedir lo que él quisiera. Pero vemos aquí la humildad y la sencillez de su corazón. Mira cómo dice, cómo empieza. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia
en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en ese día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Escucha bien. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y escribió y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Wow. ¿Ves aquí la humildad de Salomón? Porque empieza reconociendo, o sea, tú fuiste el que escogiste a mi padre, el que lo pusiste en ese lugar, que él andó delante de ti en verdad, en justicia, y ahora Dios, o sea, tú me has puesto aquí en ese lugar, yo que soy joven, y me has puesto, dice, delante de una multitud, o sea, un pueblo tan grande. Y por eso le pide: Señor, dame sabiduría, porque evidentemente, indudablemente, necesito sabiduría para poder gobernar a este pueblo, a esta nación. Dice, corazón entendido, es decir, sabiduría para poder guiar bien al pueblo y para tomar decisiones buenas, decisiones correctas. Sabiduría. Pero le está pidiendo, si te fijas, es una sabiduría más que, como te decía antes, un conocimiento, un intelecto, es una sabiduría práctica. Es decir, le está pidiendo prudencia, sabiduría para gobernar, para aconsejar y para hacer justicia. Y Salomón no pidió riquezas, tenía su oportunidad. Él podía haber dicho perfectamente: Señor, dame riquezas, dame fama, dame, haz que pueda vencer a mis enemigos. O sea, no. Y dice que el Señor se agradó de su petición. Se agradó de ese corazón humilde y sencillo. Le dijo: dame sabiduría, dame discernimiento. Y se agradó de esta petición que provenía de un corazón humilde, un corazón que reconocía que dependía totalmente del Señor. O sea, en otras palabras le decía: Señor, o sea, yo dependo totalmente de ti para poder gobernar a este pueblo, para poder guiar, para poder aconsejar, para poder gobernar correctamente como tú lo quieres hacer. Y también otra cosa, él no pidió sabiduría para su propio interés, no para que digan: ay, mira, qué sabio, para que la gente diga: qué sabio el rey Salomón. Él lo pidió con el fin de poder llevar a cabo la obra que el Señor le había encomendado, que era gobernar a este pueblo, que era aconsejar, hacer justicia. Y esto nos dice que cuando tú y yo ponemos el reino de Dios en primer lugar,
sus intereses, su propósito, el Señor se agrada. El Señor se agrada y escucha nuestro clamor. Y como te decía, Salomón no pidió riquezas, pero aún así el Señor se lo dio. El Señor le dio más de lo que él le había pedido. Dice que no solamente fue el rey más sabio que hubo en todos los tiempos, sino que además su nombre fue famoso de alguna manera, ayudó a mucha gente. Entonces, Él se encarga. Cuando tú y yo ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, el Señor se encarga de darnos lo que tú y yo necesitamos. Y esta sabiduría que estoy hablando de esa mañana está disponible para ti y para mí también. Esa sabiduría espiritual. Santiago, capítulo 1, versículo 5, un versículo tan conocido. Aquí le dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Cuando tú y yo pedimos buscando el interés del reino de Dios, de que su reino avance, de traer gloria a Cristo, el Señor responde. Y cuánto más cuando pedimos sabiduría. Por eso, cuán importante es que tú y yo tengamos esta sabiduría espiritual. No sabiduría terrenal, es muy diferente. La sabiduría espiritual es aquella que viene del cielo, es aquella que viene del Señor, que nos lleva a tomar decisiones acertadas, a dar pasos firmes, y esos pasos nos llevan a avanzar en el reino de Dios y no a retroceder, no a desviarnos. Y quiero que vayamos ahora a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. No se sabe quién escribió esta epístola, se cree que puede ser Pablo. El caso es que esta persona les está escribiendo a una iglesia, a los hebreos, una iglesia que se entiende que ya debería ser madura espiritualmente, una iglesia que ya lleva tiempo y que por el tiempo se entiende que debería estar dando pasos, deberían estar dando su vida fruto de madurez, fruto de crecimiento. Pero vemos que es todo lo contrario. Y les dice, Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué le dice mucho que decir y difícil de explicar? Difícil, ¿por qué? Porque eran inmaduros espiritualmente. Y por eso dice en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una iglesia, dice, después de tanto tiempo, entendemos que ya llevaban mucho tiempo en los caminos del Señor, pero algo pasaba ahí. Los compara como niños, o sea, niños espirituales, inmaduros. Y por eso dice que hay tanto que os pudiera decir, que os pudiera explicar a través de esta epístola, pero no puedo
porque no vais a poder entender. No vais a poder discernir, entender lo que os dijera. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y tenemos que tener algo claro. El hecho de que una persona lleve cierta cantidad de años en el Evangelio, en los caminos de Cristo, esos años, aunque sean muchos, eso no significa que ya esta persona sea madura. O sea, los años al final no te dicen, pero sí se espera que con el pasar del tiempo que tú llevas en los caminos del Señor haya habido un crecimiento, una madurez espiritual y no lo contrario. Y como te decía, esta madurez, ese discernimiento espiritual es algo que es una cualidad que el Espíritu Santo cultiva en nosotros en la medida que maduramos. Y es algo natural en todo hijo de Dios, en todo creyente, es que crezca. Así como a nivel físico, o sea, es normal que un niño cuando nace vaya creciendo, vaya madurando, vaya dando pasos. Porque si tú y yo no tenemos ese discernimiento espiritual, esa sabiduría espiritual, se nos va a hacer muy difícil avanzar en los propósitos de Dios. Quizás vamos a ser engañados, vamos a dar pasos en falso que nos van a llevar a cosas quizás no tan agradables. Y fíjate, aquí dice que el alimento, o sea, que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido se refiere a enseñanzas más profundas de las Escrituras, de la palabra. Y la leche se refiere a cosas básicas, cosas elementales, y es lo que esta iglesia todavía estaba digiriendo en su espíritu. Se refiere a gente, personas que todavía están con necesidad de las cosas básicas y elementales del Evangelio y que por tanto no tienen esa capacidad y esa cualidad de discernir correctamente a la luz de las Escrituras. Son personas que siempre necesitan que les hable, que les diga, que les vaya guiando, que por sí solas no pueden estudiar la palabra, que por sí solas les dejas con la Biblia y no entienden, que no son capaces de entender la palabra de Dios, que están con las cosas básicas y elementales que normalmente uno aprende cuando está comenzando sus primeros pasos en el cristianismo. Como te decía, es algo natural e importante, y el primero y el más interesado en que tú y yo avancemos y que maduremos espiritualmente es el Señor. Por eso tanto énfasis en la palabra. O sea, qué triste, ¿no? Lo que decía ahí el Señor a través de los profetas, que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no entendía, porque no conocía la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos acceso a esa sabiduría y a ese discernimiento espiritual. Y cuando no progresamos, cuando no avanzamos, lo que estamos haciendo es retroceder. Y dice la palabra que tú y yo no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino que nuestra meta debe ser ir hacia adelante, madurar, crecer. Y un maduro espiritualmente está continuamente ejercitándose en el discernimiento espiritual. Y los inmaduros espiritualmente no tienen un sentido agudo de discernimiento
en las cuestiones espirituales. Por eso el tema de hoy es que tú y yo nos animemos a seguir ejercitándonos en el discernimiento espiritual. Y esto, ¿por qué dice aquí ejercitar? Porque es algo que tú y yo debemos anhelar primeramente y buscar cada día. Esto requiere diligencia, requiere solicitud de nuestra parte. Lo primero yo creo que está en querer, poner de nuestra parte. Y cuando tú y yo vamos en humildad, así como Salomón, y pedimos esa sabiduría, el Señor lo hace. Pero déjame decirte también que el discernimiento, ese discernimiento que estamos hablando, se logra a través de los sentidos ejercitados, y estos sentidos se ejercitan por el consumo de la palabra. Ese consumo de ese alimento sólido que estamos hablando. Cuando nuestros sentidos espirituales están conectados al Espíritu Santo, es que nos vamos a ejercitar en ese discernimiento espiritual. Por eso es importante buscar. Gaby comentaba algo el domingo pasado, muy importante, porque ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor en intimidad, en ese lugar secreto? Creo que ese es el punto de partida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Estar en intimidad con el Señor, y a veces nos cuesta tanto en esta vida, en este mundo, con tantas cosas que tenemos que hacer, tantas obligaciones, el trabajo, el estudio, responsabilidades, familia, pero está en nosotros el apartar, el buscar tiempos de calidad con el Señor, donde estamos a solas, estudiando su palabra, escudriñando sus escrituras y oyendo la voz del Señor. Porque a veces vamos con nuestra lista de oración: Señor, aquí está esto, y ya está, amén. Y hasta a veces le ponemos condiciones: Señor, hazlo así en este tiempo. Y si el Señor quizás no lo hace, ya como que ya dejamos de buscarlo. Pero no es así. Yo creo que algo que debemos anhelar como hijos de Dios es poder llegar a ese nivel espiritual donde simplemente vamos a buscarle sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a ese lugar, pues donde tú sueles orar, donde sueles estudiar la palabra, y simplemente, Señor, le dijiste: Señor, no quiero pedirte nada, quiero que simplemente estar contigo, disfrutar de tu presencia? Qué importante es. Y yo creo que aquí es donde parte ese discernimiento espiritual. Esta sabiduría espiritual no es una sabiduría humana, y la fuente de esta sabiduría espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor ya escrita y revelada en ese libro que tú y yo tenemos. Y la sabiduría que tú y yo pedimos es esa sabiduría práctica. Y cuando tú y yo leemos, empezamos a entender mucho mejor lo que significa. Y cuando tú te encuentras en una situación determinada, en una circunstancia de la vida, tienes que tomar una decisión, porque todos los días tú y yo tenemos que tomar decisiones, tenemos obligaciones, y ahí es donde esa sabiduría se resalta, porque tú ya entiendes, porque tú ya has estudiado. Por eso se dice que es una sabiduría práctica, no de aquí, de saberte la Biblia de memoria. No se trata de eso. Se trata de que tú des pasos en sabiduría, con integridad, donde su voluntad sea hecha y no la nuestra. Entonces,
Nuestros sentidos espirituales se ejercitan a través del estudio, a través de la palabra de Dios, y cuando nuestra vida está conectada al Espíritu Santo, cuando hay una comunión continua con el Espíritu Santo. Pero como te digo, no podemos pretender tener esa sabiduría si no dedicamos tiempo al Señor en su presencia. Ejercitados habla de personas que son diligentes, que están acostumbrados al estudio y a la meditación de la palabra de Dios. Esto es algo continuo. Diligencia habla de alguien que es diligente, que lo hace continuamente, cada día. Solo de esa forma nuestros sentidos espirituales se van a ejercitar. Es muy importante para poder tomar decisiones sabias, para poder caminar en integridad. Efesios capítulo 4, versículo 14. Cuando tú y yo tenemos discernimiento espiritual y sabiduría, va a ser muy difícil que seamos engañados. Y con esto me refiero a que hoy en día tristemente vemos que hay lugares donde se enseñan enseñanzas que son falsas, que son torcidas, que han transgiversado la verdad de la palabra de Dios. Y tristemente hay muchos creyentes que por no tener esta sabiduría espiritual, que por no tener este discernimiento, esta madurez espiritual, son engañados y llevados por todo viento de doctrina. Por eso aquí Pablo dice a los Efesios 4:14, le dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, niños inmaduros que son engañados fácilmente. Tú a un niño le puedes engañar muy fácilmente. Y si ponemos el ejemplo de un niño, de un bebé, a él le da lo mismo si se come, por ejemplo, si su madre le da un biberón, él se lo toma. Pero si él está gateando por el suelo y se encuentra algo, seguramente también se lo coma. O sea, le da lo mismo. Le da lo mismo tomar una comida normal, leche, que comerse una basura, cualquier cosa que encuentre en el suelo. Y así tristemente hay muchos hoy en las iglesias que son inmaduros espiritualmente, que le da lo mismo, para ellos es lo mismo si, por ejemplo, escuchan una predicación que te habla de arrepentimiento, de santidad, del evangelio, que si escuchan otra predicación que te habla de la prosperidad, del yo, de cumple tus sueños, tus deseos, es lo mismo. Yo he encontrado gente de ese tipo de personas que es como que todo lo relaciona de igual manera, no ve la diferencia. Y tristemente muchas son personas que llevan tiempo, años en la iglesia, pero sus sentidos espirituales no han sido ejercitados. Por eso no tienen ese discernimiento para discernir el bien del mal. Y es más, yo te diría algo: discernimiento espiritual, más que discernir el bien, separar el bien del mal, yo creo que es un poco más, es saber separar lo que es bueno, lo que es de parte de Dios, de aquello que parece que es de Dios, que parece bueno, pero no es de Dios. Porque ahí es más difícil, y por eso se necesita que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados. Discernimiento espiritual, y hay algo claro que debemos tener en todo esto. Como te decía, el objetivo de todo esto es dar gloria al Señor. Cuando tú y yo caminamos en sabiduría, en discernimiento espiritual, vamos a dar pasos, vamos a avanzar, vamos a caminar hacia adelante,
dando gloria a Dios, haciendo su voluntad, estableciendo su reino donde quiera que vayamos. Por eso, hay una pregunta que tú y yo siempre debemos hacer cuando nos encontremos en alguna situación, en alguna circunstancia, alguna decisión que tenemos que tomar. Y es que tenemos que preguntarnos, esta decisión, deseo, cualquier cosa en la que te encuentres, esta decisión, este paso que voy a dar, me guía a glorificar a Cristo? O quizás este sueño me lleva a caminar en obediencia, o por el contrario me lleva a satisfacer mi propio deseo carnal. Ese es el enfoque central. Que lo que hagamos, que el paso que demos, que la decisión que tomemos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, nuestras familias, responsabilidades, esto viene de Dios. Y cuando tú y yo tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, vamos a saber discernir, esto sí, esto no. Y también cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Porque como te decía en otra prédica, que el Espíritu Santo nos revela, nos lleva al Padre, mora dentro de nosotros y Él nos guía a esa verdad que es Cristo Jesús. Él nos guía a toda verdad, lo que es justo, lo que es honesto, lo que viene de parte de Dios. Pero es importante tener comunión, conocer su palabra, amar su presencia, amar su palabra. Y el Señor es el primero y más interesado que quiere que tú y yo avancemos, que no seamos como niños fluctuantes, niños inmaduros llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Dios quiere que avancemos. Por último vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2, versículo 6. Mira lo que dice aquí Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si tú eres maduro, tú vas a caminar en sabiduría. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué dice oculta? Porque es algo que solamente el Espíritu Santo da a aquellos que le buscan. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que conozcamos su voluntad, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú conoces su palabra, cuando tú conoces el corazón del Padre, tú no mezclas, como te decía antes, tú no mezclas lo carnal con lo espiritual, o sea, lo natural con lo espiritual, porque tú ya entiendes. Es verdad que tampoco estoy diciendo que nunca nos vamos a equivocar, que vamos a saber todo, ¿no? Siempre nos equivocamos, pero se trata de que avancemos. Es muy diferente a alguien que se equivoca en un momento, pero luego sigue avanzando y sigue avanzando, a que una persona se equivoque y siempre en lo mismo, y en vez de avanzar, retroceda para atrás o se estanque. Y la vida, el reino de Dios, es para que tú y yo avancemos. No hay otra opción. Es para que avancemos, para que progresemos, caminando con los ojos puestos en Cristo. No es para retroceder.